Hola, hola, queridos amigos y amigas. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos al canal. Soy Ana González. Muchas gracias por acompañarme. Este sábado, 28 de octubre, tendremos un eclipse parcial de luna en el grado 5 de Tauro. Cuando tenemos un eclipse de luna, el Sol y la Luna están en oposición partil. Es como si fuera una luna llena, muy potente, que trae finales muy extremos o de mucha trascendencia. La mayoría de nosotros sabe que los eclipses de luna y las lunas llenas traen finales, pero mis amigos, no necesariamente son finales, sino que puede haber el paso hacia una nueva etapa o puede haber conclusiones que nos llevan a reiniciar o a continuar con lo mismo que se estaba haciendo. No necesariamente son finales, pero en algunos casos sí son finales. En esta ocasión, mis amigos, este eclipse está recibiendo las influencias de Saturno mediante un sextil. Ese es el aspecto que más se destaca con respecto al grado en el que está el eclipse, en el que toma lugar, porque como pueden ver, Saturno está en el grado 0 de Piscis, emanando un sextil a esta luna. Es un aspecto que genera estabilidad, es benéfico, trae madurez, trae sentido de realidad. Y como también pueden ver, mis amigos, la luna y el sol reciben las influencias de Júpiter y de Mercurio, y también de Marte. Júpiter está en oposición a Marte y a Mercurio, y están muy cerca del grado en el que ocurre el eclipse. Entonces, toda esta energía de Júpiter, unida a la de Marte y Mercurio, están conectadas con esta lunación o eclipse que tendremos el día 28. En términos personales, este eclipse va a beneficiar mucho a los que tienen planetas o puntos importantes en los primeros grados de los signos de agua y tierra. Van a recibir trígonos y sextiles de este eclipse. Sin embargo, estos grados que recibirán las influencias positivas estarán entre los primeros 5 grados. De los 5 grados a los 10 grados se recibirán las influencias positivas del eclipse, pero hay que recordar que hay una oposición partil entre Júpiter y Marte. Los que tengan planetas en los alrededores de los grados 10 de Tauro y 10 de Escorpión tendrán este influjo energético que está en grado 11. El grado 11 es kármico y Júpiter y Marte están en grado 11. Entonces hay que tener precaución con esta oposición entre Júpiter y Marte porque puede generar energías de agresión. Marte está en Escorpión en grado 11, recibiendo esta oposición de Júpiter que le incrementa las influencias. Ahora vamos a ver el regente planetario del eclipse, en qué posición está y cómo puede beneficiar energéticamente. Vemos que está en el grado 18 de Virgo, recibiendo un sextil partil de Ceres en Escorpión. Las energías femeninas están conectadas benéficamente, formando un yod con Quirón en el grado 16 de Aries. Hay que tomar en cuenta este yod porque puede traer grandes transformaciones a los que tienen planetas en esos grados,
para que un yod tenga influencia, debe ser la conexión muy cercana. El orbe debe ser muy pequeño porque los quincuncios tienen orbe de 1 o 2 grados y para que el efecto de un yod se sienta debe ser muy cercano el aspecto. Debe ser con orbe de 1 o 2 grados. Entonces observen su carta natal para que vean que tienen en el grado 18 de Virgo o en el grado 18 de Escorpión. Estos grados van a recibir el efecto de un yod en el que Quirón está formando la energía de Apex. Hay que ver de qué manera influencia en cada carta natal. Ya hemos hablado de los yod. Tienen influencias muy transformadoras o de empuje. Nos llevan a hacer algo relacionado con las casas en las que están los planetas. También, mis amigos, cabe destacar que en esta carta de este eclipse se resalta una gran cometa cósmica entre Neptuno, Plutón, Urano y Venus, el regente planetario del eclipse. Hay mucha energía concentrada en una cometa cósmica, energía que lleva al éxito, al logro de los objetivos. Observen qué tienen en esos grados. Si sus planetas coinciden con esta gran cometa cósmica, pueden usar esas energías para emprender proyectos, para tener iniciativas que les lleven a lograr sus metas. Cada eclipse actúa sobre cada carta natal de una manera distinta, porque depende de dónde tengamos los planetas, depende de qué energías son las que actúan sobre nuestra carta natal. Un eclipse puede ser mirado de diferentes maneras, pero el efecto principal que se sentirá está basado en cuáles son los planetas que el eclipse contacta en nuestra carta natal. No necesariamente el Sol y la Luna tienen que tener el mayor poder en nuestra carta natal. El Sol y la Luna son las agujas principales de este reloj astrológico en el que estamos, pero cuando hablamos del efecto de un eclipse, están incluidas las otras energías que podemos ver en la carta. No solamente vamos a tomar en cuenta al Sol y a la Luna, sino que vamos a ver los demás planetas y vamos a observar en dónde caen esos planetas en nuestra carta natal. También debemos destacar, mis amigos, que el parte de la fortuna de un eclipse tiene casi tanta importancia como el grado en el que está ocurriendo el eclipse. El grado en el que está el parte de la fortuna de un eclipse tiene muchísima importancia, al igual que el ascendente del eclipse. Hay 3 grados importantes a tomar en cuenta: el parte de la fortuna del eclipse, el grado en el que ocurre el eclipse y el ascendente del eclipse. Tienen una influencia cuando contactan planetas o puntos importantes en nuestra carta natal. Este eclipse va a influenciar enormemente al que tiene planetas en el grado 5 de Tauro o en el grado 5 de Escorpión, pero también va a influenciar a los que tengan planetas muy cercanos al grado en el que está el parte de la fortuna del eclipse o al grado en el que está el ascendente del eclipse. Como cada país tiene su hora de su carta natal, cada país o región tiene una carta natal propia. Es bueno que cada uno de ustedes saque
el mapa astrológico del eclipse basado en el lugar en donde están. Están en un país o están en otro, saquen esa carta para ver cuál es el ascendente del eclipse y cuál es el parte de la fortuna del eclipse. A nivel mundial, tomando a Greenwich como zona horaria, vemos que el parte de la fortuna está en Sagitario y el ascendente está en Géminis. Esto quiere decir que las personas que tienen planetas o puntos importantes en esos signos zodiacales y cercanos a esos grados en los que están el ascendente y el parte de la fortuna, van a tener una gran influencia con este eclipse. O sea que este eclipse no solamente influencia mucho al que tiene sus planetas en los alrededores del grado 5 de Tauro o del grado 5 de Escorpión, sino que también va a influenciar muchísimo a los que tienen planetas o puntos importantes en los alrededores de los grados en los que están el parte de la fortuna del eclipse y su ascendente. Finalmente, cabe destacar que el efecto de un eclipse será diferente en la carta natal de un país en la carta natal de una persona. No es lo mismo la astrología mundana o mundial, como se le llama, a la astrología personal. Cuando tomamos en cuenta el efecto de un eclipse sobre la carta de un país, vemos que tiene un efecto muy diferente al que tiene sobre la carta de una persona. Y el ejemplo más reciente es Israel, mis amigos. El eclipse de Sol en el signo de Libra que tuvimos el 14 de octubre, un evento venusino, un evento bendecido por Júpiter. Recuerden que este eclipse tenía Júpiter en el ascendente mundial del eclipse, tenía el parte de la fortuna en conjunción a Júpiter y tomó lugar en Libra, un signo regido por Venus. Sin embargo, mis amigos, afectó a Israel de una manera negativa. A muchísimas personas este eclipse le benefició porque fue un eclipse venusino en extremo, Júpiter en Tauro en conjunción al parte de la fortuna del eclipse y Sol y Luna en conjunción en el signo de Libra, energías muy venusinas emanaron del eclipse de Sol en Libra del 14 de octubre. Sin embargo, sobre la carta de Israel el efecto fue nefasto y lo estamos viendo porque otros factores se involucraron con respecto a Saturno y a los nodos lunares y con respecto a otros asteroides kármicos que ya les he hablado en otros videos. Hay que evaluar también los asteroides porque los asteroides cambian la historia de una lunación o de un eclipse, especialmente cuando el eclipse o la lunación contacta la carta natal del país o de la persona desde diferentes ángulos. Cuando coincide que un eclipse cae sobre una parte importante de una carta y al mismo tiempo ocurre lo mismo con el ascendente del eclipse y con su parte de la fortuna, entonces es inevitable que el eclipse haga efecto. Si en una carta coincide el ascendente del eclipse, el grado del eclipse y el parte de la fortuna de ese eclipse sobre puntos importantes de esa carta natal, de esa persona o de ese país, el efecto del eclipse es inevitable y va a ser trascendental. Y esto fue lo que pasó con Israel. Esto es lo que quería compartirles hoy, mis queridísimos amigos. Les agradezco mucho la atención. Les envío desde aquí un gran abrazo y muchísimas bendiciones. Y les invito a acompañarme nuevamente muy pronto
para compartir juntos otro interesante tema astrológico. Cuídense mucho.